Siento que hay mucho en juego con el cambio del mundo. Creo que Occidente no tiene buenas opciones a menos que presionen a Israel para que detenga su agresivo y genocida ataque contra los palestinos. La influencia de Europa y Estados Unidos en el mundo árabe y en muchas otras partes del mundo está disminuyendo. No veo un futuro para ello. Sin embargo, también dudo de su capacidad para persuadir a los israelíes de que se detengan. Esto podría deberse a la culpa por el Holocausto, que después de todo, es un crimen cometido por europeos. Europa no ha podido redimirse completamente de este crimen. Los alemanes, por ejemplo, están jugando un juego de doble cara. El antisemitismo todavía está presente en Alemania, pero acusan a otros de lo mismo. Necesitan abordar sus propios problemas. Ellos fueron quienes orquestaron el Holocausto, no los árabes. Los árabes no instigaron el Holocausto. Por lo tanto, culparlos por ello es absurdo. Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Hoy, me acompaña una vez más Vijay Prashad, un historiador, periodista y académico indio. Actualmente ocupa el cargo de director ejecutivo en el Instituto Tricontinental de Investigación Social. Su último libro, La retirada, Irak, Libia, Afganistán y la fragilidad del poder de Estados Unidos, fue coescrito con Noam Chomsky. Vijay es un experto altamente conocedor de Oriente Medio. Quería discutir con él la terrible tragedia que se está desarrollando actualmente en Gaza. Vijay, gracias por acompañarme. Es un placer estar aquí. Vijay, sentí la necesidad de hablar con alguien que, en primer lugar, tenga una conexión con esta región y, en segundo lugar, posea una profunda comprensión del colonialismo y la continua subyugación de las personas de color, como tú. Esto es lo que estamos presenciando en este momento. Me fascina y me repugna que en Occidente se hable tanto de valores, constantemente de valores. Sin embargo, la mejor respuesta que estamos obteniendo en este momento es que se debe respetar el derecho humanitario, pero Israel tiene derecho a defenderse. Esto básicamente le da a Israel carta blanca para cometer lo que se puede describir como un genocidio humanitario. ¿Puedes ayudar a entender esta completa ilusión? Occidente parece estar ignorando el hecho de que lo que estamos presenciando aquí es un genocidio, en el sentido más horroroso de la palabra. Lo primero que quiero mencionar es que he visitado Palestina varias veces después de la operación Margen Protector. Esta operación fue nombrada por los israelíes en 2014. He estado en lugares como la ciudad de Gaza y Khan Younis. También he caminado por la calle Saladin, que separa las partes norte y sur de Gaza. Durante ese tiempo, escribí un libro titulado Cartas a Palestina. Lo escribí pensando que la situación no podía empeorar. Se destruyeron barrios enteros en la ciudad de Gaza. Jabalia también se vio afectada, pero otros campos sufrieron aún más daños. Miles de personas murieron. Pensé que la situación no podía empeorar aún más. Sin embargo, el reciente bombardeo ha sido devastador. Me recuerda a la guerra en Irak y el implacable bombardeo allí. En las primeras semanas, Bagdad fue bombardeada intensamente. Otras ciudades como Ramadi y Fallujah en Irak también se vieron gravemente afectadas. Luego, en 2017, le tocó a Mosul. Es importante recordar que en Mosul, 11,000 civiles murieron durante la guerra contra ISIS. Este hecho a menudo se olvida. En Mosul, cuando Estados Unidos comenzó a bombardear para expulsar a ISIS, los civiles tenían la opción de huir al campo. Eso es exactamente lo que hicieron. Además, ISIS solo tuvo 2 años para establecerse allí. Sin embargo, en Gaza no hay campo al que los civiles puedan escapar. In the case of Gaza, there's no countryside. People are sitting ducks, where they are is where the bombs are falling. They can't go. Las personas son como patos sentados. Están donde caen las bombas y no pueden escapar. Es una situación horrorosa. Ahora, volvamos a tu introducción y las palabras clave allí. Por supuesto, un país tiene derecho a defenderse. Ese es un principio fundamental del derecho internacional. Pero la pregunta es, ¿defenderse contra quién? La respuesta es, contra otro país. Si un país es atacado, tiene derecho a defenderse contra el país atacante. ¿Pero tiene un país derecho a defenderse contra las personas que ha ocupado? Palestina no es un país.
Es un lugar bajo ocupación según el derecho internacional. Las resoluciones de las Naciones Unidas han establecido repetidamente que existe algo llamado territorio palestino ocupado. Este es el término utilizado para Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. A pesar del acuerdo de Oslo, que supuestamente iba a crear un Estado de Palestina, no hay un Estado de Palestina. El territorio palestino ocupado todavía existe. Entonces, si bien los países tienen derecho a defenderse, cuando los líderes occidentales dicen repetidamente que Israel tiene derecho a defenderse, están cometiendo un error legal. To defend itself, they're making a legal error. It has the right to defend itself if it's attacked by another country. But Un país tiene el derecho de defenderse si es atacado por otra nación. Sin embargo, no puede utilizar la misma defensa contra las personas sobre las cuales ha impuesto leyes y obligaciones de ocupación. Cuando un país ocupa a otro, debe tratar a las personas ocupadas de cierta manera. Las terceras y cuartas convenciones de Ginebra se aplican en tales situaciones. Por ejemplo, no está permitido transferir poblaciones o construir asentamientos en su tierra. También es ilegal tratarlos de manera inhumana, como cortarles el suministro de agua o imponer castigos colectivos. Todas estas acciones son ilegales según el derecho internacional, especialmente contra las personas ocupadas que tienen el derecho de resistir. Este es un aspecto interesante del derecho internacional. Sin embargo, esta ley ha sido pasada por alto por declaraciones hechas por individuos como el señor Biden, Macron, Justin Trudeau, Olaf Scholz y el primer ministro Meloni de Italia. Ellos han ignorado, de alguna manera, los puntos más finos del derecho internacional. Curiosamente, altos funcionarios de Estados Unidos han hecho eco de los sentimientos de los funcionarios israelíes. Por ejemplo, James Kirby afirmó que no hay líneas rojas, lo que implica que Israel puede hacer lo que quiera, incluso si implica matar a civiles. That's where we are. And the tragedy of this whole situation of the setting aside. Aquí es donde nos encontramos. La tragedia radica en el desprecio por el derecho internacional, con afirmaciones de que los ataques pueden llevarse a cabo sin límites. Desafortunadamente, apenas hay voces en el escenario internacional que defiendan a los palestinos, excepto por algunos países. Países como Bolivia y Colombia están diciendo que no aceptarán esto. Sin embargo, Pascal, es bastante desafortunado que a pesar de una votación de 120 países en la Asamblea General de la ONU a favor de la asistencia humanitaria y un alto al fuego, no hay una presión sustancial sobre el gobierno israelí para detener la violencia. No hay una presión significativa. La retirada de embajadores por parte de países como Colombia y Bolivia no afecta materialmente a Israel. Lo que tendría un impacto real en Israel es si los países anunciaran que aplicarían la jurisdicción universal contra altos funcionarios israelíes. Si el señor Netanyahu o cualquier miembro de su gabinete ingresara a su territorio, serían arrestados por crímenes de guerra. Eso sería una presión significativa sobre el gobierno israelí. Pero nadie ha hecho eso todavía. That's a material, pressure on the Israeli government, but nobody's done that. Pero es aún peor, ¿no es así? Quiero decir, no es solo que nadie esté presionando a Israel. Estados Unidos actualmente está dando 14.000 millones de dólares estadounidenses a Israel para que haga lo que crea necesario. Está transfiriendo activos militares a Oriente Medio para brindar apoyo, intimidar a los iraníes y evitar su intervención. Lo está permitiendo. Hay presión sobre Egipto para que abra sus fronteras y luego obligue a los 2,3 millones de palestinos a salir, creando otra realidad sobre el terreno. Hay un apoyo activo al genocidio proveniente de Occidente, y los europeos simplemente lo aceptan. Piden que todos actúen de manera humanitaria. Es absolutamente loco en las instituciones internacionales. Recuerda, tenemos una orden de arresto de la Corte Penal Internacional para Vladimir Putin porque reubicó a niños. Y sin embargo, ya tenemos 4,000 niños muertos en Palestina. Como dijiste, es como si nada estuviera sucediendo. La única pequeña esperanza que tengo es que estamos viendo una gran protesta en las calles. Escuchamos al secretario general de la ONU decir cosas que me sorprendieron. Dijo que esto no sucedió en el vacío y desafió la narrativa de que todo comenzó el 7 de octubre, que es una táctica común. Reclamas un punto de inicio arbitrario donde eres la víctima, y luego todo lo demás se excusa.
Podemos ver cómo Occidente repite esto como un mantra, ¿verdad? Que todo comenzó con Hamás el 7 de octubre, el 7 de octubre. El mundo anterior no existía. Los 75 años enteros de colonialismo no existían. ¿Qué crees que esto hará? Porque lo que acabo de decir es tan obvio en este momento, creo que probablemente el 80%, tal vez el 85% del mundo lo ve. Son los europeos, nuevamente, y los norteamericanos quienes fingen no verlo, aunque estoy bastante seguro de que un gran número sí lo ve. ¿Qué crees que esto hará con la política mundial? Bueno, lo primero que noté fue que Ucrania estaba generando un cambio real. Esto fue evidente en la última conferencia de seguridad de Múnich. Varios líderes mundiales, incluido el primer ministro de Namibia y el vicepresidente de Colombia, declararon que no seguirían la postura de Estados Unidos sobre Ucrania. Expresaron su creencia de que continuar la guerra no era una buena idea. Querían paz, no aislar a Rusia, ya que sentían que eso sería perjudicial para el mundo. La situación de Ucrania comenzó a acelerar ciertas tendencias. Una de ellas fue la creciente divergencia del sur global respecto a Estados Unidos y sus políticas. En abril, el libro diplomático azul del gobierno japonés incluyó una extensa sección sobre el sur global. Se enfatizó la necesidad de relacionarse con estos países. En enero de este año, se le pidió a la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Japón que definiera el sur global durante una conferencia de prensa. Ella admitió que no estaban completamente seguros, pero sabían que era importante y probablemente se refería a los países en desarrollo. Esto me hizo pensar que necesitaban comprender mejor estos cambios, ya que estaban ocurriendo rápidamente. La situación de Ucrania ha acelerado estos cambios. El conflicto y la postura firme de Estados Unidos, con su insistencia en no establecer líneas rojas, son factores clave. Este conflicto es probable que intensifique aún más estas divisiones. Hay algunos malentendidos. La posición de India es compleja porque su gobierno tiene una postura fuertemente antimusulmana y muestra cierta lealtad a Israel. Sin embargo, India no está apoyando a Israel, simplemente se abstiene. Esto no se debe a la presión de Estados Unidos, sino más bien a sus propios problemas internos. Estos incluyen lidiar con la población musulmana dentro del país y su perspectiva sobre Cachemira, entre otros. Esto refleja los intereses nacionales de India, no indica subordinación a Estados Unidos. De hecho, es una prueba de que los países del sur global están afirmando sus propios intereses nacionales. Me intriga el intento de Estados Unidos de unir al mundo árabe en un proyecto que se extiende desde Marruecos hasta Arabia Saudita. Este proyecto implica normalizar las relaciones con Israel y construir un corredor desde India a través de Arabia Saudita hasta Israel, y luego cruzar el mar hacia Europa. Esto estaba destinado a contrarrestar la iniciativa del Cinturón y Ruta liderada por China. Sin embargo, es una combinación extraña porque dos de los puertos en este corredor de Oriente Medio-Europa son administrados por los chinos. Por lo tanto, es imposible evitar por completo la infraestructura china en la región. Pero ahora, diría que eso ha terminado. Dudo mucho que la monarquía saudí, específicamente el príncipe Mohammed bin Salman, el príncipe heredero, haya tenido una llamada telefónica. Básicamente, Mohammed bin Salman es el jefe de Estado en Arabia Saudita. Supuestamente tuvo una llamada telefónica con el presidente de Irán, el presidente Raisi. Discutieron la terrible situación en Gaza, el bombardeo horroroso. Esta conversación ocurrió en el segundo día del bombardeo. Es la primera llamada telefónica entre estos dos líderes de gobierno desde 1979. El jefe de gobierno saudí, el rey, no ha hablado con el presidente de Irán desde 1979. Como mencioné, Mohammed bin Salman es efectivamente el rey. Es el príncipe heredero, pero está a cargo. No creo que los saudíes puedan normalizar las relaciones con Israel. La gente en el mundo árabe, la gente común, está molesta. Millones de personas en Amán, Jordania, están protestando. También hay protestas en Egipto. El presidente CC de Egipto dijo que no se permitirían protestas, pero de todos modos ocurrieron. La gente en Arabia Saudita también está molesta. He hablado con funcionarios del gobierno en Arabia Saudita.
Ellos mismos querrían protestar. Creo que esto obstaculizará el proyecto de Occidente. Este proyecto es básicamente una acción defensiva para mantener el control sobre el comercio y el desarrollo en el mundo. No será posible si se permite que esta situación continúe. You're going to lose, that is, the West is going to lose control of its attempt to reassert control. El Occidente probablemente perderá el control de sus esfuerzos por reafirmar su dominio en el mundo árabe a través de los acuerdos de Abraham. Debo admitir que fue una estrategia inteligente. Los acuerdos de Abraham fueron diseñados para avivar los sentimientos proestadounidenses, especialmente entre las monarquías del mundo árabe, desde Marruecos hasta Bahrein y Arabia Saudita. Sin embargo, esa era ha terminado. Dudo seriamente que los saudíes estén interesados en construir el corredor de Asia, Oriente Medio y Europa que lleva a Israel. Si acuerdan hacerlo, los saudíes tendrán que negociar con los sirios para permitir que el corredor pase por Jordania, Siria y posiblemente el puerto de Latakia. Pero no creo que el Occidente esté interesado en esto. Entonces, en mi opinión, este plan está condenado porque no hay una ruta viable desde Arabia Saudita hasta Europa sin usar el canal de Suez. Esto sería volver a una ruta comercial del siglo XIX. ¿Qué hay de innovador en eso? Es simplemente más de lo mismo. Creo que hay mucho en juego aquí a medida que el mundo cambia. También creo que el Occidente no tiene buenas opciones. A menos que presionen a Israel para que detenga sus ataques violentos y genocidas contra los palestinos, la influencia de Europa y Estados Unidos en el mundo árabe y en muchas otras partes del mundo llegará a su fin. The Europeans and the United States in the Arab world, in many parts of the world, is finished. I don't think. No creo que haya un futuro para esto. Sin embargo, tampoco creo que puedan decirle a los israelíes que se detengan. Podría ser culpa del Holocausto, que es básicamente un crimen europeo. Europa no ha podido repararlo verdaderamente. Los alemanes, por ejemplo, juegan un juego de dos caras. El antisemitismo todavía está presente en Alemania, pero prefieren acusar a otros de ello. Deberían abordar sus propios problemas. Después de todo, ellos fueron quienes instigaron el Holocausto, no los árabes. Los árabes no causaron el Holocausto. Entonces, ¿por qué culparlos? Es absurdo. Por lo tanto, ni Europa ni Estados Unidos presionarán a Israel para que se detenga, lo que llevará a una pérdida significativa de vidas. Estamos hablando de alrededor de 8,000-9,000 muertes. Recuerda, mencioné que en Mosul, Estados Unidos tuvo que matar a 11,000 civiles iraquíes para eliminar a ISIS. Mosul es una ciudad similar, pero sus residentes podrían escapar al campo. En Gaza, el número de muertos podría llegar a 20,000-30,000. ¿Crees que las poblaciones árabes se quedarán de brazos cruzados y mirarán? Si Abdullah II de Jordania no toma medidas, su monarquía podría terminar. Si Sisi de Egipto no actúa, el ejército egipcio podría volverse en su contra. Estamos viviendo tiempos muy precarios y estos líderes son conscientes de ello. Abdullah II es inteligente, él lo entiende. Si no amenaza con romper el acuerdo de paz con Israel, su régimen podría no sobrevivir el año. Esto es increíblemente peligroso. Esta guerra tiene el potencial de escalar significativamente. Podría involucrar a Jordania y Líbano. Naturalmente, Siria ya está algo involucrada ya que Estados Unidos ocupa partes de ella. Podemos ver esto como un frente adicional, ¿verdad? También podemos ver que Irán está al borde de ser arrastrado a esto, lo que involucraría inmediatamente a Estados Unidos. Esto podría resultar en millones de víctimas, o incluso peor. Observando la situación con los palestinos, notamos que cada vez que se mata a un israelí, la represalia suele ser desproporcionada, a menudo en una proporción de 1 a 100, o entre 50 a 100. Entonces, podríamos estar hablando de 50,000 a 100,000 víctimas palestinas si la situación se mantiene contenida sin ninguna intervención externa. ¿Crees que hay alguna manera de evitar una guerra a gran escala o un escenario de genocidio menor? Sí, lo encuentro bastante intrigante. El programa de radio liberal estadounidense, el New Yorker Radio Hour, es presentado por David Renwick. Él es el editor del New Yorker, un periódico liberal estándar. Aquí es donde el liberalismo viene a relajarse.
David Renwick invitó a Sahari Nasubi, un filósofo y ético palestino, al programa. También invitó a Yonit Levi, presentadora de televisión israelí. Durante el programa, Yonit Levi afirmó que el número de muertes israelíes en ese momento era de alrededor de 1.400, mientras que las muertes palestinas eran alrededor de 4.500. Ella afirmó que no había una equivalencia moral entre los dos. Esta declaración me impactó porque a menudo la he escuchado de funcionarios israelíes. A menudo dicen que no hay una equivalencia moral, independientemente de si la proporción de muertes es de 100 a 1 o de 50 a 1. Lo que encontré interesante fue que David Renwick no cuestionó esta afirmación. Cambió de tema en lugar de preguntarle cómo podía afirmar que no había una equivalencia moral. No cuestionó si ella creía que cada vida era sagrada. No dijo nada. Esto es un reflejo del liberalismo estadounidense. No representa a la extrema derecha estadounidense. Estamos hablando del New Yorker. Habría esperado que el New Yorker, al menos, cuestionara tal afirmación. Pero no, ahora es aceptable pensar que los civiles en Palestina deben morir. ¿Por qué deben morir? Hay varias teorías. Una es que es por venganza. No creo que ese sea el caso. Otra posibilidad es que estén intentando despejar la parte norte de Gaza. Tanques ya han ingresado al área, seguidos de bulldozers. Están derribando casas. ¿Por qué? Porque ya no quieren que los palestinos ocupen esa área. El señor Gallant, ministro de Defensa de Israel, delineó un plan de 3 partes ante varios comités en Tel Aviv. La tercera parte era asegurarse de que Gaza nunca representara una amenaza de seguridad nuevamente. Cuando las personas están ocupadas, resisten. La única forma de hacer que Gaza ya no represente una amenaza de seguridad es eliminar a todas las personas. Los bulldozers están haciendo precisamente eso. Están empujando los escombros de casas construidas por refugiados de 1948. Estas casas y edificios de apartamentos son valiosos. Las personas sacrificaron mucho para comprar un apartamento en algunos de estos edificios. Tengo amigos que perdieron sus apartamentos en la ciudad de Gaza. Van a derribar todo. No arrojarán los escombros en el Mediterráneo porque quieren mantener la playa limpia. Habrá un nuevo complejo turístico donde los estadounidenses podrán ir de vacaciones. Será un lugar seguro para que los estadounidenses puedan vacacionar, desde Tel Aviv hasta una ciudad que podría llamarse Ben Gurion. Esta ciudad, posiblemente llamada Ben Gurion, estará ubicada en el flanco sur del Mediterráneo. No estoy seguro de cuáles son los planes exactos, pero parece que están diciendo que ya no habrá más palestinos. Luego está la presión sobre Sisi para reubicar a estos 2,3 millones de palestinos en el Sinaí. No se les permitirá en el Negev. No estarán en Gaza. Tendrán que mudarse al Sinaí. Pero te digo, Sisi no quiere esto. Ya despejó el Sinaí en 2014 a 15. Incluso luchó una pequeña guerra allí con varios grupos para limpiar el área. Así que eso no va a suceder. En cuanto a Irán, es interesante. Hay 72 buques de guerra armados de Estados Unidos en el este del Mediterráneo, incluidos 2 grupos principales de portaaviones. Si cuentas todos los barcos, es un número significativo. Está tan lleno que es como un atasco de tráfico. ¿Pero por qué están allí? No están allí para bombardear Gaza. Los israelíes no necesitan ayuda. Pueden causar devastación desde el aire. Tienen suficientes recursos. Y como mencionaste, Estados Unidos los está reabasteciendo. No necesitan asistencia. Esto es una amenaza. Está destinado a intimidar a Siria e Irán. Si decides involucrarte, te bombardearemos. Esto también es una amenaza para Hezbollah, lo cual es bastante interesante. Después de más de 3 semanas de este conflicto, Saed Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, ha permanecido en silencio. No ha dicho nada. Tanto él como yo sabemos que si habla, tendrá que declarar la guerra a Israel. Nasrallah no puede decir nada más. Han publicado fotos y un vídeo silencioso de él hablando con los líderes de Hamas y la Yihad Islámica. Sin embargo, no proporcionaron una fecha para esta conversación. Hezbollah es astuto. Han publicado estas imágenes para mostrar su alianza con la Yihad Islámica y Hamas, pero no revelaron el contenido de su conversación ni cuándo tuvo lugar. No creo que Nasrallah hable. Actualmente, hay algunos disparos esporádicos de cohetes. Creo que estos son disparos de cohetes no autorizados, no sancionados por Hezbollah, que cuenta con una fuerza de 100,000 personas. Cuando decidan actuar, lo harán. Los israelíes ya han lanzado fósforo blanco en el sur del Líbano. Amnistía Internacional ha informado sobre esto, lo cual es un crimen de guerra en sí mismo. El gobierno libanés está demasiado asustado para presentar una queja.
Curiosamente, Irán no quiere involucrarse en esto como un conflicto armado. Lo han afirmado varias veces. Creen que si se involucran, enfrentarán la devastación. Como mencionaste, podrían morir millones. No están interesados en esto. De manera similar, el gobierno sirio tampoco está interesado. El tiroteo que ocurrió en los altos del Golán probablemente fue llevado a cabo por diversas facciones. Estos pequeños grupos faccionales estuvieron previamente involucrados en la lucha contra ISIS y Al-Qaeda. Estos grupos no están bajo el control del gobierno sirio. He visitado la zona en las montañas de Kalamun y más abajo en el Sinaí. Hay muchas facciones allí que están básicamente fuera de control. Algunas de estas facciones son altamente disciplinadas y están bien entrenadas. Sin embargo, están disparando cohetes debido a la ira y la frustración, no como parte de un plan estratégico. La mayoría de los cohetes disparados por los hutíes o Alá Ansaruddin de Yemen fueron interceptados por el sistema Arrow, no por la cúpula de hierro. Ninguno de ellos ha alcanzado su objetivo. Curiosamente, Ansar al-Din ha declarado la guerra a Israel. A pesar de que Yemen está lejos y no es realmente capaz de causar daño, esta declaración es significativa. En mi opinión, la declaración de guerra de Ansar al-Din a Israel ha ejercido presión sobre otros estados árabes. Hace aproximadamente 6 días, un hombre de Palestina llamó a un programa de televisión turco. Su intervención fue bastante interesante. Dijo que cuando mueren, no quieren oraciones ni tristeza de los países musulmanes. La razón de esto es que creen que estos países ya están muertos. Dios mío. ¿Qué declaración política más impactante, verdad? Sí. What strikes me is that Lo que me llama la atención es que este conflicto ha estado en curso durante 75 años. La causa raíz es una parcela de tierra reclamada por dos pueblos que no se agradan. Hay un constante ciclo de violencia de 75 años en el que mueren personas de ambos lados. Sin embargo, un lado sufre significativamente más bajas. No hay equivalencia, pero tenemos un ciclo de todas formas. Los eventos del 7 de octubre son simplemente la última iteración de este ciclo. Me parece que incluso si Israel lograra expulsar o matar a 2,3 millones de palestinos, aún quedarían alrededor de 4 millones en Cisjordania. Este ciclo es inevitable. Debe haber personas en Israel y Estados Unidos que entiendan esto. Cualquier acción de ese tipo solo empeoraría el ciclo al incitar más ira. Incluso si 2 millones de palestinos fueran expulsados al Sinaí, ¿qué crees que harían allí? ¿Estarían contentos sentados en la frontera de su tierra sin tomar medidas en tu contra nuevamente? El ciclo continuaría. Es por eso que creo que una de las peores formas de antisemitismo es lo que está haciendo Benjamin Netanyahu. Está asegurando que futuros israelíes mueran. No romper este ciclo es la forma más segura de causar más muertes. ¿Por qué crees que las capitales occidentales siguen apoyando esto tan fervientemente? Claramente es un ciclo. ¿Qué tan ciego habría que ser para no ver esto? It's obviously a cycle, isn't it? I mean, how blind would one have to be? I mean, look, firstly, they are doing something quite convenient for themselves, but inconvenient. En primer lugar, están haciendo algo que les conviene pero que es inconveniente para la historia. Afirman que esto es un ataque contra Hamás. Su objetivo es erradicar a Hamás. Sin embargo, lo que no entienden, aunque son conscientes de ello, es que Hamás no es una enfermedad que afecta a los palestinos. Hamás surgió del movimiento de resistencia. Hace muchos años, Khalid Misal, quien en ese momento era el líder de Hamás, afirmó que la gente a menudo habla de Hamás sin darse cuenta de que en realidad mantenemos las cosas bajo control. Hay personas mucho más militantes que nosotros, incluidos grupos que podrían compararse con ISIS. Dijo que Hamás controlaba esencialmente a estos grupos y dejaba claro que no estaban luchando para establecer una república islámica. Estaban luchando por la liberación nacional. La idea de que Hamás es un problema que se puede erradicar fácilmente es lo que les permite argumentar intelectualmente que esto no va en contra del pueblo palestino. Sin embargo, esta es una declaración fraudulenta. Ese es el primer punto que quería hacer. En segundo lugar, cristianos, judíos y musulmanes palestinos han vivido juntos durante cientos de años. De hecho, se usaba el término judíos palestinos.
Convivieron en Jerusalén y desde las áreas del norte de Haifa y los campos de naranjos hasta las profundidades del Negev. Solo fue en la década de 1930, debido al aumento del antisemitismo europeo y el exterminio alemán, que estas dos tendencias comenzaron a desarrollarse. German exterminism, these two tendencies developed in the 1930s. Look, in Europe from the 19th century, there's a documented... En el siglo XIX en Europa existía un problema bien documentado conocido como la Judenfrage o la cuestión judía. Se preguntaba, ¿pueden los judíos ser alemanes? ¿Se les considera extranjeros? Este fue un problema no solo en Alemania, sino en toda Europa. La noción de que los judíos eran ajenos a la cultura europea era un problema generalizado. Esto llevó a la exterminación en los años 30 y 40. Durante los años 30, un gran número de judíos buscó escapar a un lugar seguro en cualquier parte del mundo. En Palestina, con la ayuda de los británicos, comenzaron a comprar una cantidad significativa de tierras. Esto llevó al primer conflicto entre palestinos y colonos judíos. Por primera vez, judíos palestinos, cristianos palestinos y musulmanes palestinos chocaron con los colonos que llegaban de Europa. Este conflicto se intensificó en la revuelta de 1936, 37 y 38, resultando en 3 años de lucha. Sin embargo, para 1948, la situación había cambiado. Se decidió que este sería un Estado judío. En la primera reunión celebrada por personas como Ben Gurion y otros en 1948, decidieron no crear un Estado judío religioso, ya que la mayoría de ellos no eran religiosos. En cambio, decidieron crear un Estado para los judíos. Para lograr esto, sintieron la necesidad de expulsar a los no judíos, lo que llevó a la creación de un proyecto de Estado etnonacionalista. Este es el núcleo del problema actual. Los palestinos que viven en Israel son tratados como ciudadanos de segunda clase debido a este proyecto etnonacionalista. Ya no existe una solución de 2 estados. Los asentamientos la han consumido. El colapso del paso seguro entre Gaza y Cisjordania, que fue prometido por los acuerdos de Oslo, también ha contribuido a esto. El gobierno israelí ha ignorado los acuerdos de Oslo. Se están expandiendo hacia lo que ellos llaman Israel ampliado, desde el río Jordán hasta el mar. Esto no es solo una política del gobierno, sino una política de todos los partidos políticos. Quizás solo la izquierda esté en desacuerdo con esto. Como resultado, la solución de 2 estados ya no es viable. Los israelíes ni siquiera pueden considerar una solución de un solo estado a menos que superen este concepto etnonacional. En lugar de una solución de un solo estado o de 2 estados, ahora tenemos una solución de 3 estados: Líbano, Jordania y Egipto. El plan es expulsar a los palestinos y crear una zona segura para los judíos. Esto es un error porque, como has mencionado, no se pueden seguir extendiendo los muros de apartheid. No funcionará. Las personas siempre anhelarán regresar a casa. Mi familia es de Pakistán. Muchos de ellos se mudaron a lo que ahora es India en la década de 1930. Mis tíos, tías y otros todavía estaban en Lahore en 1947. Tuvieron que cruzar la frontera en camión. 13 millones de personas cruzaron la frontera para formar India y Pakistán. 1 millón de personas murieron durante este cruce. Es una historia horrible. La partición no debería ser utilizada como modelo para nada. Los británicos intentaron llevar la partición a Israel. Look, the British tried to bring partition to Israel. They did it in India, 1 million dead. 13 million had to move. Esto sucedió en India. 1 millón de personas murieron. 13 millones fueron obligados a desplazarse. No aprendieron de esto. Repitieron el mismo proceso en Palestina, con la intención de dividir y desplazar a los palestinos. Miren las consecuencias. He visitado hogares en Jordania y Líbano, en campos de refugiados. Hay palestinos de 4ª generación que aún conservan las llaves de sus hogares ancestrales en lo que ahora es Israel, aún esperando regresar. ¿Por qué? Porque en 1948, la Resolución 194 de la ONU estableció el derecho al retorno. Este derecho está siendo defendido por personas que aún poseen las llaves físicas de sus hogares, con la esperanza de regresar. Este concepto del derecho al retorno no desaparecerá. Ahora está arraigado profundamente en la cultura palestina.
Si los israelíes, respaldados por Occidente, creen que los palestinos eventualmente se rendirán y se asimilarán en otras naciones como Egipto, Jordania, Líbano, Estados Unidos u otras, están equivocados. Los palestinos, incluso aquellos de tercera generación que viven en Europa, aún se identifican como palestinos. Esto incluye a los palestinos en Chile, muchos de los cuales son cristianos que emigraron durante el Imperio Otomano. Chile tiene la mayor población palestina fuera de Palestina. Aunque estas personas han estado en Chile durante aproximadamente 100 años, aún se identifican principalmente como palestinos y sienten una fuerte conexión con el pueblo palestino. Incluso el club de fútbol en Santiago se llama Palestina. Esta identidad no va a desaparecer, señor Netanyahu. Está aquí para quedarse. And that's the last question, if there was a... Y esa es la última pregunta. Hubo un cambio hacia una política racional y se desarrolló un plan para poner fin a esta masacre y tragedia. ¿Cuál sería tu sugerencia? Claramente, la solución de 2 estados es completamente inviable. La solución de 3 estados es absolutamente inhumana. La solución de un solo estado, donde las personas vivan juntas bajo un nuevo nombre e identidad, podría ser una opción, pero es difícil de implementar. ¿Cuál recomendarías que también creas que tiene una oportunidad realista de éxito? Also has some chance of being realistic. I mean, look, we are interesting people, human beings. We've evolved a lot, we've evolved. Somos fascinantes como seres humanos. Nuestra evolución ha sido significativa, pasando del tribalismo a vivir en estados multiétnicos. Sin embargo, algunos estados tienen más dificultades que otros en este aspecto. Por ejemplo, muchos países asiáticos no son particularmente hábiles en esto. Su homogeneidad es notable y el proceso de migración y trámites es desafiante. Solo unos pocos países pueden realmente enorgullecerse de una herencia de apertura. La xenofobia está en aumento en África. En Sudáfrica, los disturbios contra los migrantes de otros países son comunes. No somos un planeta perfecto, pero estamos evolucionando. Un aspecto clave de esta evolución es ir más allá del concepto de un Estado etnonacional o racial. Esta idea es debilitante. Hay demasiado movimiento humano para permitirlo o pagarlo. El sentimiento anti-inmigrante es alto en Europa y Estados Unidos. Por otro lado, Israel fue fundado y opera esencialmente en base a la aversión hacia los extranjeros. Se basa en la noción de que los extranjeros no son bienvenidos como ciudadanos de pleno derecho. Esto es algo que el pueblo israelí podría necesitar considerar seriamente. ¿Pueden vivir realistamente en una fortaleza donde solo se permita a personas de ascendencia judía? ¿Es esto práctico o incluso posible? Más importante aún, ¿es moral? ¿Es así como queremos vivir en la actualidad? El judaísmo tiene muchas tradiciones. Algunos judíos ortodoxos realmente se oponen al sionismo, argumentando que no es el camino correcto. Ellos creen que los judíos han vivido en muchos países durante siglos y deberían seguir haciéndolo, llevando a cabo la obra de Dios y estudiando la Torá. Argumentan que no hay necesidad de mudarse a Israel, rechazando la noción de un pueblo elegido. Este es un tema de debate dentro de la comunidad judía. Me refiero a individuos altamente observantes, aquellos que siguen estrictamente el judaísmo, que están insatisfechos con el sionismo. Incluso hoy en día, se pueden ver manifestaciones donde los judíos hasídicos sostienen carteles expresando su oposición a Israel. Este es un debate que debe tener lugar. No me refiero solo a personas de ascendencia judía o aquellos que practican el judaísmo. También estoy hablando específicamente de ciudadanos israelíes. Estos ciudadanos deben reflexionar sobre por qué cualquier persona de ascendencia judía puede mudarse a Israel y obtener documentos de residencia, mientras que aquellos cuyos padres o abuelos fueron expulsados por la fuerza en 1948 son tratados como terroristas al llegar al aeropuerto Ben Gurion en Tel Aviv. ¿Qué dice esto sobre el clima moral del país? ¿Qué dice sobre el país en sí? ¿Es esta la imagen que quieren proyectar? En general, no estoy a favor de los estados etnonacionalistas. Encuentro el concepto algo inquietante. Por ejemplo, en India, incluso después de 1947, siguió siendo un país vasto. En realidad, es una federación de estados, no un país unitario.
Sin embargo, estos estados estaban organizados por idioma, no por etnia. Los hablantes de tamil vivían en Tamil Nadu, y si aprendiera tamil, también podría vivir allí. I don't have to claim Tamil. It's not by ethnicity, it's by language. It was called a linguistic organization. No necesito reclamar el tamil. No se trata de etnia, sino de idioma. Esto se denominó como una organización lingüística de estados. El idioma es una forma perfectamente adecuada de organizar una nación. ¿Por qué? Porque se puede aprender un idioma. Por ejemplo, si aprendes japonés, deberías poder vivir en Japón. No hay nada extranjero en ti. Aprendes japonés, respetas la cultura y las costumbres del lugar. ¿Por qué se requiere ascendencia para otorgarte el derecho de vivir en algún lugar? No es necesario. La ascendencia es una base pobre para pertenecer a un estado. Hay otras posibilidades cívicas, pero el idioma es una muy buena, porque deberías poder comunicarte con las personas, ¿verdad? Así que siento que sí, he estado en muchas partes de Israel, donde los palestinos son bilingües. Hablan hebreo y árabe, y algunos también hablan inglés. ¿Por qué no crear un país trilingüe? ¿Cómo es eso sorprendente? Mira a Suiza. Tienen un país multilingüe con 4 idiomas: italiano, francés, alemán e inglés. Crecí hablando muchos idiomas en India. Tuve que aprender inglés y hindi, los idiomas nacionales. Tuve que aprender bengalí porque crecí en Bengala, y también punjabi, mi idioma materno. ¿Por qué no establecer un país basado en la diversidad lingüística? Los niños aprenden estos idiomas. Hay una solución aquí. Eso es lo que estoy tratando de decir. Es cierto, necesitamos ampliar nuestra imaginación para abrir la puerta. That is true. Yeah, you have to open the imagination to let the door open. Yeah, and you Sí, debes desear la paz. Debes buscar resolver los problemas, no a través de bombas. Vijay Prashad, muchas gracias por tu tiempo hoy.